Estimadas alumnas, estimados alumnos del curso de Películas para comprender la vida, muy buenas tardes. Hoy es lunes 3 de agosto. ¿Cómo andan? Ya estamos en el mes que dicen que hay que pasar, hay que pasar agosto. Así que bueno, mes 8, bienvenidos al mes 8. Qué bueno que existe esto de las clases grabadas, yo pienso, porque me voy descubriendo con la memoria bastante frágil, así que repasé un poquito hasta dónde habíamos llegado y qué habíamos estado charlando en la última clase. Mi memoria frágil. Y bueno, estuve ahí recuperando de lo que hemos charlado, la teoría triárquica del amor de Robert Stenberg la semana pasada. Bueno, además de ir viendo como distintas escenas de la película, conceptualmente trabajamos un poco esto de las dimensiones de la vida amorosa que describe, porque la teoría de Stenberg es más bien como una descripción más o menos fácil de poder percibir. Esas dimensiones más pasionales, los de la pasión, las dimensiones del compromiso afectivo, el compromiso, la parte como más institucional del lazo amoroso, y la dimensión de la intimidad, el grado de conocimiento y empatía emocional que uno va constituyendo. Así que me acuerdo eso, que la semana pasada hicimos esa como distinción conceptual de las dimensiones que entrarían en juego en los enlaces amorosos. En ese punto, nosotros justo en la película dejamos en el momento en donde nuestra protagonista, la Anne de Boston, está a punto, como quien dice, de conocer bueno, al personaje con el cual ocurrirá, digamos, en la historia romántica, que es Declan. Entonces, eso como que por un lado tiene que ver justamente con esa dimensión más pasional, es decir, la novedad tiene como una fuerza bastante interesante en el establecimiento de los vínculos, justamente porque lo pasional muchas veces se relaciona con eso que es lo novedoso. Lo novedoso tiene un efecto como de fascinación, como quien dice, mucho mayor, de generar mucho mayor interés. La palabra interés viene de interese, el ese es el ser, entonces genera una cosa de interés que se va aplacando también a medida que va disminuyendo, a medida que uno ya al otro lo va conociendo cada vez más. Está claro que la cuestión pasional es algo que tiene como una curva evolutiva, que en las relaciones de larga duración va teniendo como un proceso de marcado descenso. ¿Por qué? Porque en definitiva ese como componente de lo novedoso se disminuye abruptamente, digamos. Bueno, entonces en esa escena llega a esta taberna, se presenta bien como, como lo que es una chica de Boston. Y bueno, se presenta en esta parte de la película, ella está como en esta parte que es decidida a llegar, a que nada va a detener a que nada va a detener su marcha hacia la decisión que ha tomado, que es llegar a donde está el novio, hacerle la propuesta, etcétera, etcétera. Y pareciera ser que aunque nada lo va a detener, la película le presenta las una y mil opciones para realmente hacerle complicada la vida. Entonces está en un pueblo en donde pregunta por un servicio de taxis y no hay taxis, en donde pregunta por hoteles y bueno, todo lo que existe, esto es lo que hay. Ahora ya no hay muchas opciones. Es tomar lo que la vida ofrece y no son muchas las opciones que la vida da. Bueno, hay como una cosa, se ríen mucho de toda esta circunstancia. Y ella se ríe también. Hay cosas que nos van pronunciando algo. Bueno, se instala en la habitación. Llegan como un acuerdo económico, que es la cuestión de los 500 euros de ese viaje, de ese traslado en taxi, qué sé yo, al día siguiente, porque en definitiva ahí ya es de noche, como quien dice. No hay nada del orden como de la caballerosidad en él,
No hay nada de estas como lógicas que ella esperaría de cortesía o de buen trato, incluso hasta en una lógica como más comercial, digamos, es decir, bueno, voy a pagar, si voy a pagar por algo, que sea un buen, como quien dice, servicio. No, acá me parece que más bien la lógica es como decir, "Bah, no, cocinar, no, ya está cerrada la cocina, no me voy a poner a cocinar a esta hora". Pero bueno, termina prometiendo por lo menos hacerle un sanguchito, qué sé yo, y, y sí, lo que me parece como que va a tener peso, digamos, para más adelante, es que en todas las torpezas de esta chica, de romper cosas, bueno, toda la parte como más cómica del asunto, de terminar conectando el celular y poner en oscuridad todo el pueblo, eh, una foto. Es, para mí lo único que tiene como más importancia así para la narrativa de la película es que acá ya hay una emergencia de algo que va a tener que ver con el componente amoroso de una historia previa del personaje. Y de una historia previa que encima no es una foto cualquiera, porque es una foto en donde justamente no solamente aparece un objeto de amor, sino que aparecen dos. Me río, digo, porque es un amigo. O era un amigo. Y justamente por ahí viene una tríada complicada o compleja en lo amoroso. Pero digo, aparece justamente eso que es el retorno de algo que me hace de nuevo recordar en lo que charlamos la semana pasada cuando decíamos el amor y el dolor como cosas que vienen de la mano. Entonces, aquellas historias de amor que en definitiva fueron significativas en algún momento de la vida, que llegaron a cierto grado de intimidad amorosa y que no prosperaron hacia otros destinos, dejan como cicatrices o dejan como huellas. Que ahí lo que me parece interesante es poder distinguir eso, es decir, en qué medida alguna historia amorosa es algo que ha logrado después introducirse como en la historia de la vida de una persona o si ha quedado solamente como una cicatriz. Es decir, si la herida cicatrizó o si la herida está abierta, como quien dice. Eso como metáfora, como tal vez distinguiría esos dos como elementos, es decir, algo del orden de lo amoroso o que ha cicatrizado o que todavía es como una herida más abierta. ¿Cómo es como más fácil de percibir si la herida está abierta o está cicatrizada? ¿En qué posibilidades hay de hablar de esa historia amorosa? Sí, eso sería como un indicador claro. Es decir, en cuanto uno puede empezar a hablar de alguna de sus historias de amor, de aquellas que no quedaron quedaron atrás, como quien dice, en algún punto cuando uno puede empezar a hablar es que en alguna medida también se integraron a la historia de vida personal. Y esas que todavía recordarlas nomás, como esa foto, trae emociones dolorosas. eh, bueno, uno podría pensar que ahí todavía estamos con heridas abiertas, con cosas que se pusieron en juego y que no encontraron todavía una resolución de ningún tipo. Bueno, eso es lo que aparece ahí. Y que por supuesto que en cuando este fulano lo ve con esa foto, que toca cosas personales, no sé qué, y la trata, bueno, no sé qué, y la trata un poco eh, la maltrata, entre comillas, en el sentido de que sí, utiliza palabras con, con mucha eh, crudeza, como quien dice, con mucha crudeza, bastante sanguíneas, que de ahí viene la palabra crudo viene de lo sanguíneo, digamos, cuando algo todavía no está cocinado. Entonces él es crudo en cómo va también relatando algunas cuestiones y cómo le va respondiendo algunas cuestiones. Bueno, usted es un idiota, dejó a todo el pueblo sin luz. Lo cual, de nuevo, insisto, nos va como planteando un juego que es como ambiguo. Es un, oh, qué brutalidad. Y al mismo tiempo, ella viene como acostumbrada a un vínculo en donde hay una formalidad de buen trato, pero en donde hay una distancia emocional brutal. Entonces, ahí digo, hay como ya una ambigüedad que la película te va planteando.
está como más vivo lo que va pasando en un vínculo en donde emergen cosas emocionales como más intensas, como esto, como usted es un idiota, o entrar a la habitación, en donde él entra a la habitación y ella se está como cambiando y se siente un poco, a ver si hay alguna de esas escenas, no, bueno, no sé si quedó alguna foto, pero él todo el tiempo en esta habitación de hotel, de su propio hotel, de su propio hotel, y es como que él entra, como si fuese su casa, que de hecho es. Entonces, todas escenas en donde él irrumpe siempre, como invade, muy poco cuidadosas, pero al mismo tiempo más vitales que esa relación que ella tiene con su novio. Bueno, a la mañana están partiendo y en esa partida ella ya hace como su llamado telefónico a su novio. A ver que me voy a ir ayudando con lo que tengo anotado. Eh, mm, eh, sí, ahí él está llamando por teléfono. Está llamando por teléfono y avisándole a su novio, al Jeremy, que ella ha llegado a Irlanda, que está en Irlanda. Él le dice, oye, que qué sorpresa, qué bueno, que cuándo va a estar entonces por Dublín, que se supone que a la tarde. Mientras ella habla con su novio, también vamos viendo, bueno, que el conflicto del otro personaje es básicamente un problema también económico que está atravesando, que tiene que salvar su bar y tiene deudas y está ahí con esa cuestión. Voy a cerrar este y voy a abrir el otro. Bueno, ven, y ahí se ve un poco lo que decía. Sí, ahí quedó la imagen. De cómo entonces él cuando tiene que ir a buscarla para empezar este viaje o este ratete, él entra en la pieza, él... Otro componente que aparece mucho en la película era lo de la suerte. Lo de... se cruza con un gato negro, entonces que no hay que iniciar entonces no va a poder hacer su viaje porque si se cruzó con un gato negro, eso no sé cuántos años de mala suerte son, no sé qué, bueno, yo no creo en supercherías o no sé qué o no sé cuál. Entonces aparece todo el componente como de la suerte y de lo azaroso. Componente que por ahí uno también podría preguntarse hasta dónde juega también el componente de la fortuna o del azar en las relaciones amorosas o en las relaciones humanas. No sé. En eso no tengo tanta... Tengo más preguntas que respuestas, digamos. Es decir, hasta qué punto también en la cuestión amorosa hay una cuestión también azarosa. De a quién uno conoce, de con quién uno se relaciona, a quién uno ha tal vez hasta azarosamente conocido en su existencia. ¿Qué espacio ocupa, qué espacio lo ocupa el azar? Lo fasto o lo nefasto, lo afortunado o lo desafortunado, la fortuna en la cuestión amorosa. Eh, pero bueno, no tengo cómo responderlo. Bueno, por supuesto que todos de nuevo, los símbolos para mí son los símbolos eh, son los símbolos de lo que a esta chica poco le atraen como narcisísticamente. Es decir, este auto, lejos de ser algo que vaya a generar algo de atractivo, eh, se aleja digamos, de los componentes como narcisísticos, de lo que se supone que enamoraría de un otro, que tenga determinado auto, que tenga determinadas cualidades, que tenga determinadas cosas. En la escena también se ve como en esta cuestión del pueblo todo está más cerca, la vida, la muerte, el cementerio. Había muchas imágenes que nos muestran así como la cuestión del cementerio, ahí cercanito del otro lado de la calle. Eso me gusta mucho, digo, porque eh, me hace acordar una poesía me hace acordar una poesía de Benedetti, en donde cuando habla del amor y del enamorarse, también habla de la muerte, ¿sí? Porque en la vida adulta, los intereses los intereses, digamos, de la vida amorosa también van de la mano con una necesidad de trascendencia. Es decir, ¿por qué amamos los seres humanos? ¿Por qué buscamos el amor? ¿O por qué buscamos vínculos profundos? ¿O por qué buscamos mm,
buscamos las mil y un modos de tratar como de superar ciertas cuestiones de soledad o aislamiento. ¿Por qué el interés de lo humano por lo amoroso? Y creo que digo que también viene de la mano con que son los modos de que el amor en definitiva es como una cuestión trascendente. Es decir, cómo salir de nosotros mismos, cómo trascendernos a nosotros mismos. Nosotros trascendemos a través del amor. Y digo, la muerte en algún punto es la conciencia de que si uno no degusta en lo máximo posible en esta vida, bueno, esta vida en algún momento se acaba. Entonces, yo en mi propia historia me acuerdo que la muerte, por ejemplo, de mi abuela fue como un momento también que incidió bastante en cómo yo planteaba las relaciones amorosas. Porque recuerdo que como que la realidad de esa muerte en algún punto me hizo, bueno, hizo como madurar aspectos en una persona que tenía 20 y pocos años en ese momento. Pero hace madurar aspectos que tienen que ver con eso, con la reflexión de, bueno, si no se arriesga, puede llegar el final de la vida y uno sin haber arriesgado en el amor, puede haberse perdido de probar ciertas cosas. En algún punto creo que aparecen cuestiones así, en este pueblo ya de esos símbolos que nos hablan del por qué arriesgar también ciertas cosas. Como esta chica también está arriesgando, porque en la película digo, no nos olvidemos que hay una cosa amorosa en ella que le está llevando al riesgo de mayor intimidad, mayor encuentro con Jeremy. Más allá de que como comedia que va a ser, no va a llegar a ese destino. Bueno, de nuevo todas las cuestiones acá de la partida, ahí están los vecinos del pueblo despidiéndola y lo del gato no tendría que empezar usted con este viaje, esto no puede ser de buena suerte y un poco como que riéndose de esta pareja. Ahí ya es donde aparece el personaje de Louis, la maleta. Está loca, le pone. Esto que yo digo que son como los índices, los indicadores narcisísticos, es decir, el valor simbólico que tienen las cosas. ¿Y qué valor simbólico tiene este auto? Bueno, ella no le dice nada. Y así como ella no le dice nada a este auto, a él no le dice nada una maleta, una cuestión de marca, una maleta de marca. Él lo percibe más bien a su auto como un clásico. Ella percibe su maleta como un signo también de distinción, su Louis Vuitton. Bueno, los 10 años de mala suerte, se van a matar, no sé qué. Y por supuesto que para jugar con esta como contraposición entre su fineza o su pulcritud y su detallismo, al otro personaje nos lo tienen que mostrar para que se dé el efecto cómico, como en la vereda opuesta. Entonces vieron esa escena en donde él está como morfando y erutando. Y es un juego interesante en esto que yo digo de las formas que mantiene uno de los personajes, lo formal, y cierto riesgo que ella también como que va corriendo de mostrarse más al natural, mostrarse más como es, como quien dice, sin cuidar, sin cuidar las formas que establecen el vínculo. Que en realidad, obviamente que si eso no aconteciese, sería imposible que en algún punto después pueda devenir en algo vincular algún tipo de enlace de amistad o de amor o algo que te acerque como a una cuestión como de mayor autenticidad, ¿sí? Por supuesto que esto podría ser una historia en donde simplemente no se construye nada vincularmente, como miles de intercambios humanos en donde cada vez que uno toma un taxi para hacer un viaje no termina siendo amigo del taxista, digamos. Es decir, ahora, lo que puede llegar a acontecer en las relaciones o en los vínculos, bueno, va a depender un poco de en qué medida sea algo más que una mera transacción, es decir, que de un plus, más allá del intercambio, pueda llegar a construirse. Bueno, acá obviamente se tiene que ir construyendo algo y para que esa construcción se dé, necesitamos que alguno de los personajes rompa la forma, rompa lo guionado. Si solamente siguiese el guión de
con taxista o conductor y conducida, no tendríamos posibilidad de que vaya aconteciendo algo de lo vincular. Bueno, entonces él va tomando como esa posición eh, de irse mostrando, entre comillas, porque digo, se va mostrando más desinhibido en sus formas y en sus expresiones, o como más seguro, y hasta a su vez como más hiriente, porque ella cuenta la historia. O sea, en esa pequeña partecita del viaje, ella ya cuenta su historia. Ah, estoy acá porque vengo a ofrecer el matrimonio a Jeremy, y entonces no sé qué, y con la tradición irlandesa, y él se le mata de risa. Se le mata de risa directamente. Se mata de risa, es lo más estúpido que he escuchado. Le cuenta la historia, es lo más estúpido que he escuchado. Un día de mujeres desesperadas en que tratan de atrapar a un hombre que claramente no quiere casarse. Porque si él hubiera querido, ya se lo hubiera propuesto. Y bueno, esas brutalidades expresivas de él vienen de la mano con que ella también. Bueno, se va armando una linda tensión entre los personajes. Entendiendo por tensión eso, es decir, una cosa en donde no, todo lo contrario a la forma, no, se va viviendo una cosa en donde las emociones van logrando ganar su lugar. Fundamentalmente como emociones bastante agresivas. Bueno, le tira el sándwich, le saca el sándwich, le, le tira después un cassette con música que ponía como a todo volumen, y eso sí ya obliga a detener, y eso nos trae todos los inconvenientes de las vacas, del fulano quedándose quieto para que las vacas se corran, de ella todo el tiempo. Bueno, esa escena de nuevo, digo, lo cómico tiene que ver con eso, que haya como un contraste muy grande entre la forma que se trata de sostener y que todo se pudra de alguna manera. Cuando ella termina pisando las cacas las cacas de las vacas, es un poco ese contraste entre esa pulcritud perfecta de ella y lo que la vida trae y sorprende. Y acá se ve el auto y se cae y toda la tragedia del auto. Y entonces ella, de nuevo, como quien dice, decidida bueno, a seguir viaje. Bueno, esta es la parte que yo digo que, bueno, también es como interesante en la película de algo ya hay acá, en esta relación, algo hay que es del orden de el sentir, el sentirse responsable del otro. Eric Fromm decía que, bueno, Eric Fromm es un psicoanalista también que tiene un texto clásico que se llama El arte de amar, el arte de amar. Y menciona también distintas como cualidades del amor más maduro, y entre una de esas cualidades del amor él habla de la responsabilidad, el responder como quien dice necesidades del otro, poder percibir necesidades de la otra persona y sentir que la vida de la otra persona también es responsabilidad de uno en algún punto. Esa escenita en donde el auto terminó en el agua y ella está decidida a seguir su camino sola, y él como que ya la va a ir como siguiendo y acompañando. A mí me parece que es como interesante porque nos muestra, para mí es como una metáfora, en el sentido de que cuando hay algo del orden de lo amoroso, hay algo que es del orden de la sensación como de cuidado, de cierto cuidado hacia el otro, de, de que sería como un acto de desamparo si no se hiciese nada para seguir, como quien dice, acompañando a la persona. Y entonces digo, ahí en esa escenita y en la siguiente como que se ve esto, es decir, bueno, no es en el auto, pero no puedo dejar que ella siga absolutamente sola en este viaje, sabiendo que es extranjera, que hay peligros, que los ladrones, que esto, que el otro. Pero aún sin el auto, pareciera ser que ya en este
en esta historia hay una sensación como de responsabilidad. Y bueno, ahí nomás la estafan. La estafan los que pasan en esa camioneta y le roban su valija. Y en la próxima escena él ya llegó hasta un bar y ella también, sobre la ruta. Y entonces él como que lo que le está diciendo es, bueno, acá estamos, ya vamos a ver, conseguimos un remis, no, conseguimos una grúa, recuperamos el auto y seguimos el viaje. Él sigue como dando propuestas, ella desesperada por tratar de ver de conectarse nuevamente con con el novio y buscar esa respuesta por ahí. Y viene toda esa escena en donde se hace evidente ese elemento que yo decía del cuidado. Que por supuesto que ella seguramente que le trae algo del orden del enamoramiento. Bueno, es esa escena en donde pelean unos pelean en el bar porque están justamente los fulanos que le habían robado la valija y en esa trifulca recuperan, pero fundamentalmente es como todo el símbolo del cuidado que él le ha provisto en esa situación. Próxima escena, entonces siguen caminando y van a llegar hasta una estación de trenes. Hasta acá todavía siempre el juego está, ¿y por qué hace todo esto? Y él como que constantemente le dice Bobs, no sé qué, no sé cuál, y está como juego de que se supone de que él solamente lo está haciendo porque le interesa cobrar los 500, y que de hecho le interesa cobrar los 500 euros por la cuestión del traslado. Acá mientras siguen caminando, otra preguntita, me gusta un como comentario que hace él, que es, debe ser muy especial, dice él. ¿Quién? Le pregunta ella. Su novio. Es decir, acá ya empieza también él a plantearse como un interrogante que lo mueve, me parece que lo puede estar ya empezando como a mover en una cuestión emocional. Es decir, él viene de una historia amorosa en donde alguien no lo ha escogido y al mismo tiempo está encontrándose ahora con una mujer tan decidida en la elección de un otro. Es decir, que acá también puede ya estar empezando a generarle algo del orden de la atracción el ver a una mujer tan decidida a la elección de alguien, o tan comprometida y tan, aunque él se ría por su obcecación, como quien dice, pero también puede ser que sea en él algo que le esté generando ya una cuestión de atracción, digamos, del poder percibir esa como certeza o esa como seguridad en la elección. Algo que en algún punto, o sea, después veremos que él la ha sufrido. Bueno, llegan a la estación de tren que ha pasado que va a pasar, que por supuesto no lo van a poder tomar tan fácilmente. A la estación de tren, bueno, cuando pase el tren, entonces se quedan afuera a esperar porque se supone que hay como un par de horas ahí hasta que pase el próximo tren, están esperando el tren y entonces el castillo. Y viene la próxima escena. Eh, eh, y acá es como una invitación que ya está planteando él. Y de nuevo, para mí, metáforas. Aprovechar el tiempo, es otro avance más en este vínculo, es irse como conociendo un poquito más. El perro que le quede ladrando, entonces ella como que lo sigue, van trepando la colina. Para mí hay algo metafórico del amor como algo alto, como algo elevado. Y mientras van ascendiendo, una charlita
que es esto, es decir, como los modos en donde ellos también se van como conociendo de a poquito cada vez más, en donde él se sigue como riendo de algunas cuestiones que él considera como muy huecas. Entonces, bueno, siento que no vaya a poder llegar a Dublín con las tiendas abiertas para hacer compras como usted quería. Entonces ella como que también eh, ella también va reaccionando en esa dirección. Entonces, bueno, pero no se cree que a mí lo único que me interesa es hacer compras. Yo también tengo un trabajo, yo también tengo una vida. Bueno, ¿y a qué se dedica? Bueno, y le cuenta todo lo de las decoraciones de los departamentos. Ah, usted engaña a la gente. Bueno, pero usted se cree que no tengo nada bueno. Entonces, no, sí tiene un par de cosas buenas. Un comentario bien machista. Y entonces ahí viene esta cosa de como que él trae esta anécdota de, bueno, y si usted estuviese en su casa en llamas y tiene solamente 60 segundos para rescatar algunas cosas, ¿qué cosas se lleva? ¿Qué cosas sacaría? Y ese es como un jueguito eh, que tiene que ver con esto que es el orden de la intimidad, paulatinamente. Es decir, los psicólogos diríamos es como un test proyectivo. Así, hablaría mucho de la personalidad de cada uno si nos pusiésemos en serio a pensar y a dar respuesta a ese tipo de preguntas. Es como si esos juegos del tipo, bueno, a ver, y entonces si usted se tuviese que ir a una isla desierta y te pudiese llevar solamente, qué sé yo, un disco de música, un cassette de música, bueno, ¿qué música se llevaría? ¿O qué película sería la película que más define o a usted más le ha gustado en su vida? Es decir, ahí serían cuestiones claramente serían muy proyectivas. Lo que uno dijese como respuesta sería un indicador o sería como una evidencia de cosas muy profundas de cada uno de nosotros. Entonces, el juego de la intimidad siempre guarda relación con el poder empezar como a profundizar de ya no vincularse solamente con una dimensión como más periférica de nosotros mismos, sino de empezar como a conocer capas más profundas. Entonces, ¿qué en 60 segundos, qué sería lo que usted se llevaría, qué sería lo que considera lo más valioso en su vida? Entonces, bueno, no voy a entrar en ese jueguito. Y al mismo tiempo, dice, ¿usted qué? Ella le retruca, bueno, ¿y usted qué se llevaría? Porque es como que ella se queda primero como pensando sin mucha claridad a qué responder. ¿Y usted qué se llevaría? Entonces él dice, yo lo sé perfectamente. Así que, no se lo voy a decir. Bueno, estamos en toda la parte que tiene que ver con la etapa del galanteo. Y el galanteo en algún punto también tiene que ver como con esa cuestión como enigmática que uno construye. Entonces yo me traje me traje un aliado para esta clase que es don Pablo Neruda y voy a leerles una cosita de Neruda. Voy a frenar acá un poquito. Ahí encontré lo que me interesaba. Bueno, Neruda tiene toda una historia, bueno, tiene un libro precioso que confieso que he vivido, y entonces él trabaja mucho porque se ve que sufrió mucho. Si escribió tantos poemas sobre el amor y esas cosas es porque seguramente fueron de las cosas que más le hicieron sufrir en su vida. Pero él en una partecita de su libro habla mucho de eso, eh, como de ese temor que los vínculos generan, de la timidez enorme que él tenía para tratar de establecer relaciones, de establecer vínculos. A su vez, todo el componente pasional que era intensísimo en Neruda, es decir, era un muy, muy entusiasta de los encuentros eróticos, el Pablo Neruda. Entonces, él habla en una parte de su librito de la timidez y dice, viví muchos de mis primeros años y tal vez de mis segundos y de mis terceros como una especie de sordomudo. Él a los 18 años más o menos, él está ya establecido en Santiago de Chile, él nace en el sur de Chile,
pero hacia, digamos, su adolescencia y juventud ya vive en Santiago de Chile, viste como poeta de las épocas, y dice, ritualmente iba vestido de negro desde muy jovencito, como se vestían los verdaderos poetas del siglo pasado. Tenía una vaga impresión de no estar tan mal de aspecto, es la imagen que daba a los otros, a los otros y a las otras, pero en vez de acercarme a las muchachas, a sabiendas de que tartamudearía o que enrojecería delante de ellas, prefería pasarles de perfil y alejarme, mostrando un desinterés que estaba muy lejos de sentir. Todas eran un gran misterio para mí. Yo hubiera querido morir abrazado en esa hoguera secreta, ahogarme en ese pozo de enigmática profundidad, pero no me atrevía a tirarme al agua o al fuego. Y como no encontraba a nadie que me diera un empujón, pasaba por las orillas de la fascinación sin mirar siquiera y mucho menos sonreír. Me detengo un poquito porque a mí sobre todo me interesa esa frasecita como de pasar mirando de perfil, alejarse como mostrando un desinterés lejano al que uno siente. La cuestión de lo enigmático, la cuestión como de lo secreto, la cuestión como de lo misterioso forma parte muchas veces de la fase como de cortejo, como quien dice, es decir, el hacerse el misterioso, el no develar, como quien dice muy rápidamente todas las cualidades o todos los atributos, sino de que quede como un margen de misterio que siempre genera algo que es del orden de la atracción más pasional, digamos, es decir, que haya como un componente enigmático en el otro. Yo creo que después también en el amor queda siempre una partecita como de lo incognoscido del otro y que sigue siendo como interesante, lo que puede ser parte después de un sostén ya de un vínculo íntimo a lo largo del tiempo. Es decir, que uno nunca termina de conocer completamente ni a uno mismo ni a los demás. Pero acá todo el juego pasa por la cuestión justamente como del enigma. Ah, yo sí sé exactamente lo que me llevaría. ¿Y qué? No, no se lo voy a decir. Después veremos que cuando llegue el momento, algunas de esas cuestiones sí se develarían. Y de nuevo va a volver a la historia del dolor amoroso de él. Bueno, se queda ahí como... Y ahí siguen avanzando en la caminata y arranca otra historia amorosa. ¿Cuál es la historia amorosa? La historia amorosa de este castillo, de la... la historia del lugar, la de la chica comprometida con una persona que podría haber sido su padre o que podría haber sido su abuela, que ella no lo amaba y que se encuentra con un joven ya puesto guerrero y que enamorado a primera vista y que ella se están por casar y que pone una poción somnífera y entonces escapan y que entonces el fulano pone el ejército a buscarlos, pero que eran ya las personas de los distintos pueblos de Irlanda las que los ocultaron y los fueron ocultando, permitiendo que durmieran por un lado, por otro lado. Y en definitiva es en ese castillo y es en ese lugar en donde finalmente consuman el amor. Usted me está seduciendo, le dice. Qué ridículo, no sé qué. Y esa escena a mí me gusta mucho de vuelta porque hay como ese jueguito de decir, bueno, pero si lo pones en palabras, la seducción se destruye. ¿Qué? No, usted no me genera ninguna atracción. Es decir, hay como un juego en donde, qué sé yo, es como que la atracción en algún punto tiene que ver como una actuación del cuerpo. Ahí viene la cuestión como pasional. Entonces, si ella es capaz de enunciarlo con palabras, ¿usted me está seduciendo? O tratarlo como de racionalizarlo. Ah, esto es una seducción. Ah, usted
se rompe y al mismo tiempo la deja en la posición incómoda. Él, decir, no, eso es una imaginación suya. Y entonces la posición incómoda de, entonces, ¿cómo es esto? Yo estoy proyectando una cosa seductora. Es decir, como ahora ya es casi como el juego de, bueno, ¿y quién está seduciendo a quién? Usted con la historia que cuenta, yo con la interpretación que hago de la historia que usted cuenta, yo como presuponiendo intenciones, yo como... Y cuando se siente el tren, entonces empiezan a descender y todo termina en el barro. Y lo que me gusta de esta escena es ese como pasaje de lo sublime, porque cuando están en la punta de este cerro tienen una visión extraordinaria del paisaje y 2 minutos después están en el barro. En el barro. Y creo que es un poco los juegos de los enamoramientos y los desenamoramientos, como quien dice, es decir, la visión que uno está teniendo de las cosas y un poco que yo creo que todas esas narrativas sobre el amor y la misma historia que él cuenta, todas esas narrativas en algún punto son como construcciones que ayudan a sostener esas necesidades psíquicas, ¿sí? Esas necesidades que son psíquicas y que son humanas y que el atravesamiento de la vida nos ha ido permitiendo, como quien dice, conocer, pero la fase del enamoramiento es una fase como que nos conecta con sensaciones como de cierta plenitud sublime, extraordinaria, y al mismo tiempo las fases después de desenamoramiento nos llevan a la realidad o al barro de la realidad y a lo concreto de lo frustrante que también es la existencia humana. Pero digamos es como un, un juego de esas polaridades, ¿sí? Y de una necesidad humana que tiene que ver con esa necesidad psíquica de sentir que uno toca el cielo y el amor lo posibilita, el enamoramiento lo posibilita pero confusamente, y al mismo tiempo de la frustración de la realidad. Les voy a leer ahora, entonces yo les había dicho de una poesía de Mario Benedetti, que es preciosa y se llama Enamorarse. La poesía se llama Enamorarse y no. Cuando uno se enamora, a ver si se alcanza a ver ahí, sí. Cuando uno se enamora, las cuadrillas del tiempo hacen escala en el olvido. La desdicha se llena de milagros y el miedo se convierte en osadía. Y la muerte no sale de su cueva. Miren qué linda frase. Enamorarse es un presagio gratis, una ventana abierta al árbol nuevo, una proeza de los sentimientos, una bonanza casi insoportable y un ejercicio contra el infortunio. Y hasta acá llega el enamorarse. Entonces, el sentimiento de estar enamorado, el momento del enamoramiento, que no es sinónimo de amor, pero tiene mucho que ver, digamos, como con esa cosa casi sublime de sentir que uno está tocando el cielo con las manos, que la cosa es perfecta, como que el panorama es extraordinario, que la muerte se ha escondido, que el árbol es nuevo, que la bonanza es infinita, casi insoportable. Y después vamos al barro, desenamorarse. Por el contrario, desenamorarse es ver el cuerpo como es y no como la otra mirada lo inventaba. Es regresar más pobre al viejo enigma y dar con la tristeza en el espejo. Me estoy adelantando, pero si uno piensa en las últimas escenas como de la película en donde ella con Jeremy tiene que pasar ya por la desilusión absoluta de ese enlace, está claro en ella esta cosa de ver al otro como es, no como la mirada lo inventaba, si ya cuando caen todas las como proyecciones más narcisísticas que uno ha necesitado ver en el otro y que uno ha construido y que uno ha puesto, entonces uno empieza a ver las cosas como son y no como la mirada inventaba las cosas. Y regresar más pobre al viejo enigma.
regresar más pobre y dar con la tristeza en el espejo. Es linda esta poesía de Benedetti. Y en esta parte de la película, al mismo tiempo, un espacio de la esperanza. Porque bueno, qué sé yo, se supone que perdió el tren, es todo desventura, pero me gustan las frases del, bueno, del guarda de tren, del jefe ahí de la estación, porque dice, tranquila, calma, calma, la llevaremos a donde quiere ir. Dijeron que iba a estar soleado. Ese guarda del tren, digamos, me gusta esa frase porque digo, en algún punto es como la cuestión eh, esperanzadora que él está poniendo. Así, tranquila, tranquila, vamos a llevarla donde usted quiere. Que por supuesto para mí, de nuevo, es la metáfora de vamos a llevarla más hacia el componente del amor. Y hay todo otro juego cuando llegan a la posada, de que la señora que los atiende, vieron que está todo ese juego de, ay, qué suerte, hay espacio en la posada porque hace un rato pasaron un par como de mochileros, pero que no estaban casados como Dios manda, así que no les dimos alojamiento, así que ustedes son, entonces ellos ya se presentan como el señor y la señora no sé cuánto, con todo el juego de... Y después la escena de, bueno, estar entonces en la cama matrimonial y quién va a dormir ahí, quién no va a dormir ahí, pero mucho más interesante todo lo que va a pasar en términos de que empiece a jugarse ya con más fuerza en dirección a la producción de este vínculo del componente pasional, del componente erógeno. Para mí, esa imagen del cuerpo traslúcido a partir de la tela eh, pone el foco. Es una buena definición de qué es lo que se trata el erotismo. El erotismo, a diferencia de la pornografía, el erotismo siempre tiene que ver con algo que queda velado, con algo que en realidad hay algo todavía que es un componente que reprime algún aspecto como de un impulso más intenso. Es decir, obviamente que el erotismo tiene que ver con la sexualidad, pero la sexualidad ya en una dimensión que se articula, como quien dice, con el deseo, es decir, con cierta exposición de algunos aspectos del orden de lo sexual, pero reprimido y todavía como velado, y que despierta entonces que despierta como un impulso, pero que no satisface tampoco exactamente eh, el, el impulso de los modos más, como quien dice, más primarios, digamos. Es decir, después la pornografía siempre es como una explicitación. En cambio, el erotismo guarda más bien con un componente más implícito, es decir, con algo que no se muestra, con algo que no se evidencia, sino que en algún punto el deseo está ligado justamente a que haya algo todavía del orden como de la prohibición para que pueda emerger, ¿sí? Entonces, bueno, en esta historia aparece como con más fuerza ya el componente carnal del amor. Que lo tiene, que lo tiene. Es decir, el amor tiene un componente que también es carnal. O sea, el amor tiene un componente que es la cuestión de la excitación, tiene un componente que es la cuestión erótica, tiene un componente que es eh, el de la atracción de los cuerpos. Y esa es, de hecho, después ya lo voy a mencionar otro, pero es como el de la dimensión corporal que también se va a jugar en un vínculo. Yo creo que ya empieza a ser obvio en ellos. De nuevo, es obvio para todos, menos para, como es la trama de una comedia romántica, es obvio para todos la atracción, menos para ellos. Pero está ya todo ese juego, ella que medio como que se golpea también cuando lo va viendo a él. Eh, y, y junto con la cuestión
del cuerpo, para mí la próxima escenita nos muestra otra dimensión amorosa. Voy a cortar acá porque ya son 50 minutos. Hacemos un recreito y vamos a seguir desde acá.